Ya, ¿cómo hice este rig de ojos para este personaje chibi que comisioné hace poco? La verdad es bastante sencillo porque para estos ojos lo que usé fue el modificador VWrap, el cual es bastante sencillo de usar. Sinceramente es mucho más sencillo que hacer una esfera y un ojo, porque yo si reviso estos ojos de acá, junto con el rig, simplemente son planos de aquí que se mueven solamente con la V. Solamente la V es la que se mueve, no es el ojo realmente. Para crear esto es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es simplemente crear un plano. A esto de aquí le tienen que agregar la textura, una textura nueva, ya. Y así ya queda la textura. En este caso, lo que hice fue poner el ojo, la textura del ojo y un nodo de emisión. Esto es sencillo. Después al nodo de emisión le conecté el Mix Shader y un Transparent por debajo para poder crear una transparencia y quitar los bordes negros. Para eso, esta imagen de acá tiene un alfa. O sea que crea una máscara donde hay información y donde no. En este caso, blanco es información y el negro es no información. Entonces, le conecto acá el alfa directamente al factor para ver cómo queda. Pero aquí la información que es blanco genera la transparencia y lo que era negro no hay transparencia. Entonces tengo que crear un invert color y conectarlo en el factor para que los colores se inviertan de donde está blanco y donde está negro. En este caso se ve así o así, así o así, así o así, 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 así. Pero aquí hay otro problema, que el ojo se va a ver tanto por delante como por detrás. Si yo a esto le pongo un subdivision y le doy la forma de ojo. Aquí también tiene que tener relevancia y debería la forma de la cabeza del personaje que vayan a usar. En este caso, simplemente estoy inventando un poco la forma del ojo. Pero por lo general es algo así. Entonces, esto lo tiro un poco hacia atrás. Lo dejo de esta forma. Puedo hacerle un smooth, o sea, un subdivision. Y dejarlo de esta manera. Entonces, el problema es que cuando la cara del personaje se vaya a rotar de esta forma, se va a ver como la parte de detrás del iris. Y esto no debería de verse blanco. Entonces, para que se vea blanco, creo otro mix shader. Acá está. Y este mix shader le pongo otro nodo de emisión por debajo. Lo que hace ahora es combinar tanto el mix shader, el color del ojo, con la emisión y dejar esto acá. Pero lo que yo quiero es que las normales, en este caso, lo que es blanco está adelante, o sea, lo que es negro está adelante y lo que es blanco está por detrás. El ojo, o sea, las normales del ojo están viendo hacia atrás, estas y estas están viendo hacia adelante. Entonces, lo que hago es crear este geometry, conectar el backfacing en el factor y ya todo lo que era blanco tiene la información de abajo y todo lo que es negro tiene la información de adelante y genera esta cosa de aquí. Entonces ya cuando el ojo va a empezar a rotar de esta forma, se empieza a ver la parte de atrás del ojo sin afectar la parte de adelante. Para hacer el V-Wrap, ahora simplemente hay que buscar aquí en Edit y V-Wrap y dejarlo por delante. Aquí es bastante sencillo, aquí pueden elegir el mapa de V que quieran usar. Por ejemplo, aquí tiene VMap, que es el que tiene, pero no es necesario, si tiene solamente uno, no es necesario agregar el VMap. Y acá tiene las axis U, que son en el eje X. Esto, las V funcionan de la siguiente manera. Tienen U es el eje de acá, horizontal, y V es el eje de acá, que es el vertical. O sea que en este caso U puede ser considerado el eje X global y V puede ser considerado el Y local. Si no entienden qué es el eje local y global, es bastante sencillo. Este cubo de acá tiene el eje Z, que si yo muevo esto en Z, lo mueve hacia arriba. Esto en modo global. Lo muevo en el eje Z, es arriba hacia abajo, Y es adelante hacia atrás y GX es izquierda y derecha. Si yo a este le muevo los orígenes, por ejemplo, esto ahora Y es arriba y X es adelante y hacia atrás. Si lo muevo yo ahora en global, se sigue moviendo el X izquierda y derecha, Z se mueve igual arriba y abajo y Y se sigue moviendo adelante hacia atrás. Pero si esto yo lo cambio a local,
Ahora esto va a respetar los ejes del objeto. En este caso el objeto está moviéndose en Z, en izquierda y derecha. Si lo muevo en Y se mueve arriba y abajo, y en X se mueve adelante y hacia atrás. Las Vs funcionan naturalmente de esta forma. U es izquierda y derecha, O es horizontal, y V es vertical. Así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo siguiente. A este objeto de aquí, primero Shift S, Cursor to Selected, aquí tengo el cursor, y voy a crear una armadura, Single Mode. Y esta armadura le voy a poner el nombre de X, de ejemplo. Entonces, a esta V le voy a poner el Viewport Display de verlo enfrente y verle las axes, básicamente como la orientación de este hueso. Entonces, nos vamos ahora al modo Edit Mode. Voy a escalar este objeto y lo voy a rotar hacia adelante de esta manera. Ya, para usar el UV Grab hay que tener dos huesos, uno que es From y el otro que es To. Aquí pueden ver que tiene los ejes de U en X y V en Y. Y dice Object From y To. El object va a ser la armadura. Y aquí también la armadura. Y aquí va a aparecer qué hueso es el que está dirigido. En este caso tengo este hueso de acá. Y tengo que duplicarlo y dejarlo hacia adelante también. Los dos huesos deben estar en la misma orientación. Eso es importante. Entonces este hueso va a ser From. O F.ojo. Este va a ser T.ey. Entonces ya tengo el From y tengo el To. O sea, desde donde empieza hasta donde termina. Ya. Entonces ahora voy a poner aquí el hueso que es el From, el F.ey, y el To va a ser el T. ¿Cuál va a ser el problema ahora? Que si yo esto lo muevo en el eje X, ya se mueve bien en el eje X, porque X sigue siendo U, pero si yo esto lo muevo en el eje Z, que es arriba y abajo, no va a funcionar. Va a funcionar de arriba a abajo solamente si yo lo muevo en el eje Y. Y eso es porque está mal orientado el B. Y esto tengo que cambiarlo a Z, porque Z es vertical, de arriba a abajo. Como pueden ver aquí, los huesos. Entonces, como los dos huesos están orientados y posicionados de la misma manera, ahora va a funcionar esto de arriba y abajo. Pero ahora está funcionando de manera inversa, y eso es porque la orientación está de Z hacia abajo. Entonces tengo que seleccionar los dos huesos, control R, y rotarlos en el Edit Mode de los huesos, y rotarlos 180. Aquí también pueden revisar en el ítem y ver que la rotación está en menos 360. Puedo de hecho seleccionar aquí, apretar 0, y este también 0 para que el roll siga siendo exactamente el mismo. Y así funciona bien. Si esto estuviera invertido o estos huesos estuvieran rotados de esta forma, habría que cambiar de nuevo la orientación del eje V, porque ya sabemos que la U es horizontal y V es vertical. Entonces aquí cambiaríamos de nuevo al eje Y, y ahora se movería de esta forma. Y claro, ahora está de nuevo invertido el eje X, entonces hay que rotar simplemente el hueso R en 180, y ahora está funcionando el eje X en positivo, porque todo lo que está en esta dirección es positivo y todo lo que está en esta es negativo. Izquierda sería negativo, derecha es positivo, abajo es negativo, arriba es positivo, y también como esto es un plano 3D, adelante es positivo y atrás es negativo. Entonces esto siempre tiene que estar direccionado a los ejes positivos, o sea, arriba, al lado y adelante. Eso también es importante de tenerlo claro. Y esto ya mueve el ojo. Y pueden ver que ya no, o sea, ahora pueden ver que funciona correctamente. Pero hay un problema igual que suele suceder, que estas texturas por lo general están en repeat. De forma default, estas imágenes siempre van a estar en repeat. Entonces, como está en repeat, ¿esto qué va a hacer? Que se va a repetir la imagen cuando uno ya la pasa. Entonces, para que no se repita la imagen por abajo, lo que hay que hacer es simplemente ponerlo en extendido. Entonces ya se extiende la imagen y ya funciona de esta forma. Ahora, si quieren agregar, por ejemplo, capas de ojos para poder moverlo todo independientemente, pero, por ejemplo, un iris y una pupila,
tienen que duplicar esta textura, Shift D, Y, Z, y para cambiarla tengo que crear otra textura. En este caso voy a crear otra textura que se llame pupila, y aquí la tengo, que es el eje, o sea, es la textura de pupila, también extendido, también tiene el alfa, Hypercolor, Emission, Shader. Por si acaso pueden hacerlo, Mix Shader, lo duplican, en este caso pueden hacer otro Transparent, conectarlo directamente acá, y ponen un Geometry, y conectan el backfacing directamente acá, entonces ya cuando lo vayan rotando aquí se va a desaparecer la pupila. Pueden hacer eso o directamente conectarlo lo más cerca posible del otro objeto. De esta forma y ya tienen esto de aquí. Entonces, ahora tengo ya dos texturas y las dos están funcionando con el mismo VWrap. Pero yo quiero que la pupila sea más grande o más pequeña. Entonces, para hacer eso, tengo que duplicar este hueso, Shift D, textura ojo, o sea, T de tu, punto pupil, de pupila. Y la conecto con el del iris. Entonces conecto este hueso con el del iris, control P, keep offset. Si yo reviso acá las relationship lines, puedo ver que si yo muevo este hueso de acá, se va a mover ese de ahí, pero este se va a mover de manera independiente. Entonces, ahora voy a la pupila, que es este plano de acá, y cambio el hueso to al de la pupila. Y acá como tiene los mismos huesos, misma orientación, no es necesario cambiar nada más. Ahora, si yo muevo este hueso de acá, voy a mover todo el ojo. Pero si yo muevo este de aquí, voy a mover solamente la pupila. En este caso, lo ideal es bloquearlo en la locación y simplemente dejar la escala. Ahora, en este caso se va a escalar en este punto porque aquí es donde se está generando la conexión. Entonces, lo ideal siempre es tener como la textura del ojo bien posicionada, siempre en el centro y todo eso. En este caso, tengo este tipo de textura que está como muy a la izquierda, entonces se ve un poco mal. Si tienen de esto bien centrado, no debería de generar ese problema, pero así funciona este nodo. Y ya para conectar esto y que se mueva todo en conjunto, ya tienen que crear otro hueso. Pueden dejar un hueso acá, Alt P, Create Parent, conectar este con este, Control P, Keep Offset, y ya este va a ser como el padre de todos los huesos que los va a mover. En este caso dejo esto aquí y ya esto lo va a mover todo. Eso sí, siempre este hueso no se debería de mover, debería de mantenerse siempre quieto, por si acaso. Pero bueno, eso es igual lógico. Pero ahí tienen como este pequeño tutorial de cómo usar el VWrap. Ya, y así es como generan este tipo de modelos con este tipo de ojos que se pueden mover de esta forma. Pueden hacer que esto pestañee de esta forma y ya no se ve afectado el ojo en caso de que quieran tener ojos más planos, ojos más extraños, todo ese tipo de información la pueden ir ajustando de esta manera. Y así funciona el nodo VWrap, cual es bastante útil, si yo les digo. Así que eso. Gracias por ver el video.